Entonces comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a desarrollar dos temas importantes que es hipertensión arterial y síndromes pericárdicos. Las dos son patologías que en algún momento de su vida van a tener retos en cuanto no solamente al reconocimiento, aun cuando pareciera tan sencillo con respecto a, a los cuadros de hipertensión arterial y un poco menos con respecto a los síndromes pericárdicos. Sin embargo, a veces no se presenta tan clásicamente estos, y además de que tienen ambos cuadros tienen complicaciones, ¿no? Y a veces más abordamos el tema de las complicaciones que detectarlos a tiempo. Con respecto a la hipertensión arterial, a ver, quiero bajar, creo, acá porque cuando coloco esto, yo veo una franja negra al lado derecho de la pantalla. ¿No les permite a ustedes ver o ustedes sí ven la pantalla completa? Sí, vemos pantalla completa, doctora. Ya. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial, ¿quién no ha tenido en la casa, con sus familiares o en el entorno, alguien hipertenso? Probablemente más de uno ha tenido estos cuadros de hipertensión arterial. Y que evidentemente para poder definirla tenemos que saber que esta condición médica es una condición muy frecuente, es una condición que engloba a muchos factores, digamos, que están inmersos dentro de su fisiopatología y que es importante saberla diagnosticar, sobre todo con la medida de la toma de la presión arterial, ¿no? Si bien es cierto, hay unas pautas en la medida de la toma de la presión arterial que tienen que ser respetadas en el sentido de, sobre todo, la técnica debe ser adecuada, pero también es importante la reproducibilidad de la toma de la presión arterial, así como en la medida que se puede tomarla con un personal de salud, ¿no? Porque muchas veces se toma la presión en casa y se cuenta con unos aparatos automáticos que podrían perder su calibración y no necesariamente tomar el registro de las medidas adecuadas. Entonces, por lo tanto, siempre se recomienda que esta toma de la presión arterial sea con el equipo correcto, con una persona entrenada, con la técnica correcta y, si es posible, de manera reproducible, es decir, en dos tomas como mínimo. Cuando ya se tiene los valores, hay dos sociedades que son las que de alguna manera rigen casi todas las pautas de las diferentes definiciones y clasificaciones de hipertensión arterial, que es tanto la americana como la europea, pero que se podría decir que si es que se tiene una presión arterial mayor o igual a 140/90, entonces estamos hablando de hipertensión arterial. Pero además, reconocer que la hipertensión arterial en su, digamos, condición es un trastorno grave y que va a incrementar tremendamente el riesgo de sufrir tanto problemas cerebrovasculares como problemas cardiovasculares. Entonces, ustedes van a, digamos, tener en su entorno que al menos una de cada 5 personas van a ser hipertensas y que estas personas, digamos, hipertensas, una de cada 5 que son hipertensas, por lo menos no tiene controlado su hipertensión arterial, ¿no? Además, es una causa principal de muerte en todo el mundo y que está, digamos, ha ido en ascenso en los últimos 30 años, duplicándose la cantidad de pacientes hipertensos y que la mayoría de los países que alberga este tipo de personas con hipertensión arterial es en países de vías de desarrollo.
Entonces, ¿qué tendrá que ver este escenario de países en vías de desarrollo con la mayor frecuencia de la hipertensión arterial? Está dada fundamentalmente por el estilo de vida, el tipo de alimentación que presentan y que sabemos que en los países latinoamericanos y en general pacientes de vía de desarrollo, pues hay una alimentación bastante deficiente, creando más cuadros de obesidad, más cuadros de dislipidemia, más cuadros de factores que de alguna manera están concomitando con el desarrollo de la fisiopatología en la fisiopatología de la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos cuadros y vemos la mortalidad de acuerdo a enfermedades coronarias o de acuerdo a enfermedades cerebrovasculares, vemos que la mortalidad aumenta a más, digamos, registro de medidas de presión arterial, tanto en la sistólica como en la diastólica, y que también aumenta de manera proporcional a la edad del paciente, ¿no? Si bien es cierto, los debuts lo tenemos desde muy temprana edad, desde los 35, 40, 50 años, pero sin embargo, lo que cada vez aumenta la posibilidad de riesgo de mortalidad está en relación a más edad y también a más descontrol de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. Entonces, para poder definir que realmente estamos con un paciente hipertenso, tenemos ciertos parámetros de acuerdo a, digamos, a las últimas revisiones que hacen siempre los expertos de hipertensión arterial, que lo hacen a través de consensos, reuniones de expertos, sociedades científicas. Entonces, se van definiendo a ver cuáles serían las directrices, ¿no? Y acá tenemos dos conocidas, que es las directrices de las sociedades americanas y abajo las directrices de las sociedades europeas. Entonces, y nosotros tomamos como parámetro solamente la parte clínica, es decir, una toma eh, al azar que se tome en un paciente. Para las directrices americanas es que cuando ya tenemos una presión arterial de 130 a más, con 80, ya estamos hablando de hipertensión arterial. Mientras que para las europeas, cuando tenemos una toma de presión arterial de 140 a más, con 90 ya tenemos hipertensión arterial. Cuando se le dice al paciente que se monitorice la presión arterial en casa, también con una toma de presión arterial con el aparato, el equipo que tengan, entonces los parámetros son iguales, tanto para las americanas y para las directrices europeas. Es decir, bueno, en el caso de las americanas, siempre está alrededor de 130 a más, o sea, igual a más, con 80, y para las directrices europeas, que acá sería mayor o igual de 135 con 85. Pero también tenemos otra forma de poder diagnosticar, que es a través de lo que nosotros conocemos como la monitorización ambulatoria de la presión arterial, ¿no? Aquí ya se le coloca un equipo al paciente y ahí va a registrarse en su día a día o en su noche cómo están en diferentes momentos el promedio de las medidas de la presión arterial que se hayan registrado. Y luego al día siguiente se retira el equipo y se hace la develación de los, digamos, de las medidas, ¿no? En este caso, tenemos para las diurnas, para las directrices americanas, que es mayor o igual de 130-80, y en el caso de las nocturnas, es mayor o igual a 110,65, y en el caso de las europeas, mayor o igual de 135,85, y en el caso de las nocturnas, mayor o igual de 120,70. Y cuando se registra esta toma de presión arterial durante las 24 horas, entonces acá tenemos otro parámetro que tomar en cuenta, ¿no? Que es para las americanas mayor o igual de 125,75 y para las europeas mayor o igual 130 y 80.
Entonces, ¿qué podemos concluir con este tipo de, digamos, de registros? Evidentemente nosotros tenemos que tomar en cuenta dónde estamos, en qué nivel estamos para hacer las diferentes formas o metodologías de la toma de presión arterial. Nosotros como clínico estamos en esta zona. Entonces, por lo tanto, los parámetros que tomaremos en cuenta están en relación a estos parámetros, ¿no? Ya, si en caso tenemos, digamos, no nos queda muy claro porque de repente en ese momento no tenemos una presión arterial que se ajuste a estas medidas, entonces complementaremos con la monitorización domiciliaria de la presión arterial y entonces en base a eso le diremos al paciente que registre en un papel aparte y allí vamos a tener, digamos, las diferentes medidas y veremos si es que se ajusta a estos parámetros para catalogar a un paciente hipertenso, ¿no? Ya los tres últimos formas de diagnosticar tendremos que hacerlo evidentemente con la especialidad de cardiología. Pero ¿qué otra observación tenemos en este cuadro? Es que miren que las directrices americanas son más rigurosas para catalogar a un paciente hipertenso, mientras que las directrices europeas, digamos, le dan más margen, ¿no? De medida recién para decir que son hipertensos. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que las formas y estilo de vida en los europeos y los americanos es diferente, ¿no? En los americanos saben que aumenta bastante, digamos, la incidencia, la frecuencia de lo que es la obesidad, la hipertensión, la dislipidemia, ¿no? La diabetes, el sedentarismo, el consumo de cigarrillos, etcétera. O sea, se juntan muchos factores del cual de pronto, si nosotros tomáramos las presiones arteriales recién a partir de 140 para decir que es hipertenso, no se tomarían actitudes reparativas de regulación y de intervención para para un mejor control, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos sí que son un poquito más rigurosos en ese sentido, ¿no? Con menos parámetros ya dicen que son hipertensos. Ahora, dentro de justamente de estas sociedades americanas, es más, ellos van un poquito más, ¿no? Y lo subclasifican de acuerdo a que si esto está en una categoría normal, elevada, presión alta, que sería ya a partir de los cuales ellos consideran que es hipertenso, pero lo dividen en una etapa 1 y hipertensos etapa 2, y luego ya cuando hay una crisis hipertensiva, ¿no? Entonces podríamos decir que la presión arterial sistólica para ellos normal, es decir, que está menos de 120 y diastólica menor de 80. En el caso de decir elevado, pero no catalogarlo como hipertenso aún, en el sistólico lo catalogan a partir de 120, 129 y en el diastólico menor de 80. Y cuando ya dicen hipertensos, como vimos en el cuadro anterior, es de 130 a 139 y en el diastólico de 80 a 89, ¿no? Y para la presión arterial etapa 2, mayor de 140 y para la sistólica, para la diastólica 90 o más, ¿no? Y la crisis hipertensiva cuando la sistólica está mayor de 180 y la diastólica mayor de 120. Justamente hablamos de los factores de riesgo. En realidad la hipertensión arterial forma parte de, pero también muchos otros factores conllevan a la hipertensión arterial. De por sí, la hipertensión ya es un factor de riesgo, pero a la vez está, digamos, inmerso con otros factores de riesgo que lo desencadenan o que de alguna manera potencian el desarrollo y las complicaciones propias de la hipertensión arterial, como es el consumo de cigarrillos, como es un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie, como es el sedentarismo, la diabetes, la dislipidemia, el tener daño endotelial traducido por la microalbuminuria o por una tasa de filtración glomerular estimada en menos de 60 mililitros por minuto,
En los pacientes mayores, en caso de hombres mayores de 55 años, en el caso de las mujeres mayores de 65, los que tienen antecedentes familiares, enfermedades coronarias de tipo prematura, en el caso de hombres menores de 55, en el caso de mujeres menores de 65 años. Entonces son condiciones que no solamente van a agravar o van a ser factores de riesgo para la propia hipertensión arterial, sino también concomitantemente llevar a complicaciones. ¿Y cuáles son esas complicaciones que tienen estos pacientes hipertensos, de las cuales hay órganos diana u órganos que van a ser mucho más vulnerables para, digamos, las consecuencias de tener hipertensión arterial de larga data, no controladas? Están en relación por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, y dentro de las cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, angina de pecho, infarto de miocardio, problemas en la revascularización coronaria, en accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico fundamentalmente, o los isquémicos ateroescleróticos, o los accidentes isquémicos transitorios también. También fuente diana es cuando se desarrollan enfermedades renales crónicas, enfermedades arteriales periféricas o enfermedades oftalmológicas, sobre todo, que comprometen los vasos, como son las retinopatías. Pero también, así como tenemos un desarrollo de la hipertensión arterial de tipo primaria, que conocemos que comienza desde muy tempranas etapas de la vida, estamos hablando a partir de la segunda década de la vida, y que se va desarrollando a lo largo del tiempo, y que podríamos nosotros decir que esa la llamamos hipertensión arterial esencial o primaria. También hay hipertensión arterial secundaria, que es secundaria a otros factores, como por ejemplo la ingesta de medicamentos, el uso crónico de anticonceptivos, los AINES, corticoides, decongestionantes, antipsicóticos, drogas ilícitas, o por ejemplo que ya venga con una enfermedad renal previa, primaria, o enfermedades renovasculares, que van a hacer justamente que haya mayor incremento de los niveles de renina, de angiotensina, provocando hipertensión arterial secundaria, el hiperaldosteronismo primario en relación a aumento de todo lo que tiene que ver las catecolaminas, ¿no es cierto? O también procesos en los cuales hay hiperparatiroidismo por aumento del calcio, enfermedades endocrinológicas como el Cushing, como la hormona de crecimiento, como el feocromocitoma, un tumor en donde hay un aumento de las catecolaminas, alteración de la tiroides, el hipertiroidismo, la cortación de la aorta. Es decir, son condiciones médicas que nosotros debemos de tomar en cuenta dentro de lo que es, dentro de lo que es justamente la historia clínica, ¿no? Preguntar como antecedentes si está registrado alguna de estas condiciones que van a no solamente probablemente ser la causa de la hipertensión arterial, sino que si sobre un paciente hipertenso primario se agrega alguna de estas condiciones en el transcurso de la evolución digamos, de su vida, entonces agravaría más las condiciones de la hipertensión arterial y el poco control que se tenga en cuanto al manejo, ¿no? Como dijimos, esta hipertensión arterial va a tener efectos, va a tener complicaciones que vamos a tener que registrarlos, no solamente digamos, en el momento de la historia clínica como parte de la sintomatología de ingreso, sino buscarlas también, así no hayan ingresado por estas complicaciones, ¿no? Eh, Hipertrofia ventricular izquierda, un paciente con hipertensión arterial, es un paciente que ofrece resistencia vascular al momento de la sístole ventricular, y por lo tanto hace que haya una menor relajación ventricular, hace un gran esfuerzo sistólico, y eso genera mayor hipertrofia ventricular. Los pacientes pueden también tener un círculo de alguna manera que es causa y efecto a la vez
provocando mayor desarrollo de hipertensión arterial en el caso de las enfermedades renales crónicas, en la cual hay aumento de la renina-angiotensina aldosterona, y que eso también genera mayor hipertensión arterial, provocando mayor disfunción endotelial, menor filtrado glomerular, mayor activación de la renina-angiotensina, mayor hipertensión arterial. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? La hipertensión arterial va a provocar no solamente disfunción ventricular izquierda, sino que va a provocar de que haya una disfunción de tipo diastólica, inicialmente por la pobre relajación que va a tener ese ventrículo, y por lo tanto va a provocar luego ya mayor disfunción con insuficiencia cardíaca establecida. La hipertensión arterial, al tener pobre relajación del ventrículo izquierdo, también va a tener una pobre perfusión de las arterias coronarias, lo cual va a sumar el efecto ateroesclerótico que hay en las arterias coronarias, provocando cardiopatías isquémicas. La hipertensión puede provocar pseudoneurismas, aneurismas, que van a provocar rupturas a nivel del cerebro, provocando justamente estos cuadros de hemorragias digestivas, perdón, de hemorragias cerebrales, pero también por la misma aterosclerosis va a ocasionar de que hayan cuadros de hipoperfusión con isquemia cerebral. Y en los ojos puede provocar justamente estos cuadros de hemorragia retiniana e incluso ceguera. Entonces, recordar para poder hacer el enfoque del paciente hipertenso, una vez que ya lo han diagnosticado, ya le han examinado, han hecho el registro de la toma de la presión arterial y saben que es un paciente hipertenso, entonces lo que vendría es saber qué factores están contribuyendo a la hipertensión arterial, y dentro de los cuales nos sirve mucho este cuadrito, que es sobre factores genéticos, de los cuales también en la historia clínica hay que preguntar si es que los padres, los abuelos, hay antecedentes familiares de más hipertensos, y también los factores ambientales, que tiene que ver fundamentalmente con las condiciones de riesgo, sobre todo relacionados al estilo de vida y otras condiciones médicas que ya lo hemos visto en los cuadros anteriores, que van a contribuir a la hipertensión arterial, ¿no? Pero a su vez la hipertensión arterial va a provocar tanto ruptura en el equilibrio del volumen diastólico como de la contractibilidad ventricular, así como disfunción endotelial. Y podemos resumir esto en una ecuación que ustedes la conocen desde fisiología, que es la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, y que la presión arterial sería igual a el gasto cardíaco, que se divide en dos, que es la frecuencia cardíaca por el volumen minuto por la resistencia vascular periférica. En otras palabras, la presión arterial tiene tres condiciones que pueden influenciar de manera directamente proporcional a los niveles de la presión alta o baja, que es el volumen, ¿no es cierto?, la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Cualquiera de estas, o las tres o las dos, que aumenten, entonces de manera directa aumentarán la presión arterial. No hay ningún órgano que se escape de lo que es la afección de la hipertensión arterial. Entonces, por lo tanto, hay que estar atentos en la clínica, en la sintomatología que presenta estos pacientes. Este cuadro fundamentalmente es para poder, para que ustedes puedan ver cómo desde factores sociales, realmente que no tienen que ver mucho con el estilo propio del individuo de vida, van de alguna manera generando condiciones que luego se suman ya las conductas o los estilos de vida del propio paciente, y que esto evidentemente termina en factores de riesgo metabólico, y que desencadena las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares,
enfermedades renales crónicas y por lo tanto tiene un gran impacto de manera directa e indirecta. La hipertensión arterial termina siendo como el comienzo de un eslabón que sigue y sigue y sigue una cadena que termina con muchas entidades a su alrededor. Entonces, remarcando, es muy importante en la historia clínica buscar antecedentes familiares, historia de medicamentos que se usan. Había también olvidado el tema de los corticoides, que es muy frecuente también en la ingesta y que puede contribuir a la hipertensión arterial, a algunas condiciones, enfermedades de riesgo que también están concomitantemente con el debut o están previamente a la hipertensión arterial, como la diabetes, enfermedades coronarias, enfermedades renales, las historias laborales en relación a las condiciones de estrés, las condiciones de sedentarismo que pueden influir, los hábitos nocivos como sustancias nocivas, como el consumo de cigarrillos. ¿Por qué preguntar? ¿Cuáles serían las sintomatologías? El paciente, ¿cómo puede venir a la consulta, ¿no? Ustedes, ¿cómo pueden seguir investigando? Entonces, primero, esto es bastante variable. El paciente puede venir desde sin síntomas y solamente ser un hallazgo de su examen físico y encontrarlo hipertenso, o el paciente puede venir netamente ya con el debut de hipertensión porque viene por una complicación, ya viene por un problema netamente oftalmológico, renal o cardiovascular o cerebrovascular. Entonces ya viene debutando con la complicación y por lo tanto la sintomatología alrededor de esa complicación. Pero si todavía no hay estos eventos de órgano diana, de lesión, de compromiso de órgano diana, entonces podemos decir que los principales motivos de consulta están en relación a síntomas inespecíficos porque el paciente puede, digamos, estos síntomas pueden también estar presentes en otras condiciones médicas, no necesariamente por hipertensión arterial. Entonces, si nosotros decimos, paciente puede consultar por dolor torácico, sí, puede consultar por dolor torácico. Un paciente hipertenso que está provocando una gran resistencia a la salida del volumen de eyección del ventrículo, pues puede provocar que haya pobre relajación al momento de la diástole y esto produce de que no haya una buena perfusión de las coronarias y dolor. La disnea evidentemente también está en relación a la hipertrofia ventricular izquierda que genera una pobre perfusión miocárdica y provocando también que no haya una adecuada salida del volumen eyectivo hacia una resistencia fuerte vascular que está habiendo por la hipertensión arterial sostenida, grande, importante, y por lo tanto eso contribuye a la perfusión sistémica, ¿no? Y también propiamente del miocardio. Cansancio, fatiga, involucran tremendamente la musculatura, digamos, respiratoria, la musculatura estriada, edema, o sea, cuando ya hay una instalación de una insuficiencia cardíaca, alteraciones de la conciencia, en relación a que pueda haber ya un órgano diana involucrado, como es los desórdenes cerebrovasculares, las palpitaciones, ¿no? Que pueden presentar en raíz del esfuerzo miocárdico que realiza para poder vencer la resistencia vascular sistémica que está habiendo por la hipertensión arterial. Pero también hay síntomas inespecíficos, más inespecíficos, que de pronto ya pueden ser comunes a muchos otros factores, como por ejemplo que el paciente esté con cefalea, esté con mareos, esté con vértigos, zumbido de oídos, visión borrosa, angina de pecho, luces, escotomas, luces, destellos en el momento de la visualización, disnea, parestesia, sensaciones de hormigueos. Entonces, estos síntomas son algo inespecíficos, sin embargo, hay que tomarlos en cuenta como que hay que investigar que no vaya a ser por incremento de la presión arterial.
Y bueno, estos cuadros de hipertensión arterial vimos en la clasificación justamente de la Sociedad Americana, que habla de una condición clínica que es la crisis hipertensiva. Entonces, si bien es cierto, un hipertenso puede tener una condición que lo mantenga a lo largo del tiempo de manera asintomática, ¿sí? Pero hay niveles de presión arterial en donde nosotros debemos de tomar más cuidado y saber que estas medidas pueden condicionar de alguna vez, dos cuadros clínicos. Uno que es una urgencia hipertensiva y la otra que es una emergencia hipertensiva. Y que está dada básicamente por los niveles de la presión arterial, en la cual si yo detecto que la presión arterial sistólica está a 180 más o la presión arterial diastólica está a 120 a más, entonces ahí, mucho cuidado, estaré frente a una emergencia o una urgencia hipertensiva. ¿Y de qué depende cada una? Depende de la celeridad en la cual nosotros tenemos que tomar acción. En el caso de una urgencia, esta elevación generalmente se da en un paciente que es un hipertenso crónico, que probablemente tenga ya un daño crónico a nivel de todas las arterias, pero que no hay un órgano blanco en la cual esté teniendo un daño agudo, ¿no? Mientras que la emergencia viene a ser probablemente en aquella persona que tienen estos niveles de presión arterial, pero que no tiene los mecanismos compensatorios que pueda lidiar, digamos, o evitar esta lesión de órgano blanco de manera indefectible, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí en las emergencias hipertensivas nosotros tenemos que actuar rápidamente. Entonces, cuando tenemos este registro de las presiones arteriales, la pregunta sería, ¿tiene síntomas o signos de lesión aguda de órgano blanco, de órgano diana? Estamos hablando cerebro, corazón, arterias periféricas, ojo, riñón. O si está ausente y no hay ninguna de esas manifestaciones clínicas, estaré frente a una urgencia hipertensiva, con lo cual podría darle su tratamiento por vía oral, no desesperarme, irle bajando progresivamente estas medidas de presión arterial. Mientras que si la respuesta es que sí está presente cualquiera de estos signos de afección de órgano diana, entonces estamos frente a una emergencia hipertensiva y acá suele requerir ingreso hospitalario, hay que darle tratamiento por vía parenteral para bajar la presión arterial, hay que tener un objetivo de descenso de la presión arterial, pero que sea en breve, y este paciente debe ser monitoreado en una unidad de cuidados intensivos o en emergencia. ¿Qué condiciones tenemos para emergencia hipertensiva y qué condiciones tenemos para urgencia hipertensiva? En el caso de la emergencia hipertensiva, el paciente puede venir encefalopático, desorientado, trastorno a nivel de conciencia. En el caso de la insuficiencia cardíaca izquierda con síntomas de insuficiencia, edema, disnea, dolor torácico, el paciente no tolera el decúbito. La insuficiencia, síndrome coronario agudo, el paciente viene con un dolor de pecho muy característico de angina y que es muy duradero, ¿no? En el tiempo. En el ictus isquémico hemorrágico, el paciente puede tener trastornos neurológicos focales y que expresan con trastorno de conciencia o no, que expresan que está habiendo un evento a ese nivel. Aneurisma disecante de aorta, generalmente dada depende de dónde está la disección de la aorta, si es torácica o abdominal, probablemente con dolor intenso en la zona correspondiente. Preeclampsia grave con proteinuria, edema, hipertensión arterial en las embarazadas, traumatismos medulares craneoencefálicos que también pueden ser cuadros de estrés agudo y provocar cuadros de emergencia hipertensiva, la insuficiencia renal aguda, en la cual el paciente pues tiene un deterioro de la función renal con trastornos en el volumen urinario muchas veces. En cambio, las urgencias hipertensivas, ¿cuáles son estos, digamos, factores
que pueden contribuir: la hipertensión maligna, pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular, periodos perioperatorios quirúrgicos que a veces hacen que el paciente se vuelva un poco más tenso, ¿no? Y hagan estos cuadros de hipertensión arterial elevada. Las crisis hipertensivas por exceso de catecolaminas, ingesta de cocaína, anfetamina, feocromocitoma, que es un tumor a nivel justamente de la glándula adrenal, interacciones del IMAO con la tiramina y ciertos fármacos, que son, es decir, relacionados más a medicamentos. Cuando se suprime bruscamente los antihipertensivos también podemos tener este pico de hipertensión arterial, crisis de pánico, los trasplantados renales que suelen ser hipertensos pero no estar en una emergencia hipertensiva, las quemaduras extensas, ¿no? Entonces, miren todo este cortejo sintomático y estos cuadros clínicos que tenemos que tener, digamos, atención cuando uno enfoca la hipertensión arterial. Bueno, si tienen alguna pregunta, si no, para pasar a la siguiente, ustedes me dirán. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, doctora, todo claro. Sí, doctora. Ok, entonces nos vamos a la siguiente. Los síndromes pericárdicos son 4. Estos síndromes pericárdicos no son excluyentes. Quiere decir de que en algún momento podemos estar con un cuadro clínico, luego aparecer dentro de la evolución de este cuadro clínico en la otra condición, digamos, el síndrome pericárdico, y así. O sea, no es que uno solamente aparece como tal y no se puede presentar las otras condiciones de los otros síndromes. Ahora lo vamos a ver. Recordar que el pericardio es una membrana muy funcional, muy activa, tiene un rol importantísimo dentro de lo que es la dinámica de digamos, del funcionamiento del corazón. Sabemos que el pericardio, que recubre totalmente desde la zona de la base de los vasos hasta la zona de toda la superficie del corazón, vamos a tener entre la parte pegada al miocardio y la parte, digamos, pegada al mediastino, un espacio que realmente es casi virtual porque solamente tiene un líquido que lo lubrica y más no tiene, digamos, mayor espacio que digamos, que restrinja la funcionalidad de la motilidad ventricular. En cambio, ¿qué pasaría cuando ese espacio virtual se hace real? Y entonces ocupa un cierto volumen y que de alguna manera va a comprometer la dinámica de la contractibilidad ventricular y que también de alguna manera va a comprometer los órganos vecinos alrededor en el mediastino. Entonces, ¿cuáles son estas funciones que tiene el pericardio? Tenemos sobre la propia, digamos, sobre las propias cavidades cardíacas y luego sobre todo el corazón. En el caso de las sobrecavidades cardíacas, en las propias cavidades cardíacas, lo que va a hacer el pericardio es limitarme la distensión cardíaca a corto plazo, va a facilitar el acoplamiento y la interacción entre las cavidades, ¿no? O sea, todo está diseñado de tal manera que funcione de manera adecuada, de tal manera que cada sístole ventricular y cada diástole tenga digamos, un movimiento de alguna manera no distensible ni tampoco restrictivo, sino lo justo y lo adecuado. Mantiene la relación presión-volumen y el gasto cardíaco de las cavidades cardíacas y mantiene una geometría ventricular izquierda. Y sobre todo el corazón, pues permite la lubricación, me permite un factor inmunológico de protección, un factor fibrinolítico, vasomotor y también tiene un equilibrio de fuerzas, tanto gravitacionales como hidrostáticas. Entonces, cuando hay un
a una alteración del pericardio, entonces estos ejes de función se van a perder y esta pérdida va a provocar síntomas que los vamos a reconocer. ¿Cuáles son esos 4 síndromes pericárdicos? Estamos frente a la pericarditis aguda, el derrame pericárdico, el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva. En el caso de la pericarditis aguda, tenemos que este cuadro clínico es muy interesante. Probablemente ustedes también lo vayan a ver dentro de su ejercicio profesional, porque evidentemente estamos hablando de un proceso inflamatorio de todo el pericardio y que tiene múltiples etiologías. Las principales son infecciosas y estas infecciosas son principalmente virales, como el hechovirus, el Coxsackie virus, pero pueden ser otras también virales. Nosotros no podemos hoy en día documentar casi en todos los pacientes que estamos frente a una infección viral. Por lo tanto, nos tenemos que basar del cuadro clínico que presenta el paciente y de acuerdo a digamos, a este cuadro sugerente es que nosotros podemos diagnosticarlo. Entonces, ¿hay algunas características clínicas que me hacen sospechar más que estamos frente a una pericarditis aguda? Sí. Sí. Primero, ver el contexto del paciente. Como sé que la principal causa es un proceso viral, entonces, pero también puede ser neoplásicas, urémicas, enfermedad del tejido conectivo que producen inflamación alrededor del pericardio, pero las principales son virales. Entonces, va a haber un cortejo sintomático alrededor de una infección, malestar, puede haber hiporexia, puede haber, digamos, decaimiento, ¿no? Fiebre alrededor de este cuadro infeccioso. Otra cosa también importante es ver si es que el paciente tiene dentro de ese contexto de inflamación presencia o no de líquido, porque eso también me va a dar tal o cual sintomatología. En el caso de que hay líquido, entonces ya estamos hablando de que también pueden acompañarse de derrame pericárdico, pero estos generalmente no son tan masivos, son de leves a moderados, mientras que cuando uno tiene otras causas, probablemente sean estos derrames de moderados a severos, ¿no? Pero en el caso de las pericarditis, a veces o vienen sin, digamos, sin exudado, sin un líquido pericárdico, y más que nada es el proceso inflamatorio con exudado muy limitado de fibrina y de células. Ahora, lo que está dentro, la composición, va a depender lógicamente de la causa etiológica que va a originar el derrame, digamos, la afección pericárdica, pudiendo ser seroso, purulento, quiloso o sanguinolento. ¿Cuáles son estos signos cardinales, síntomas cardinales que tenemos que tomar en cuenta? Es el equivalente febril o la fiebre para las causas que son infecciosas, pero los otros dos que también están presentes es el dolor torácico, que es bastante característico, y el frote pericárdico. Y cambios electrocardiográficos típicos y derrame pericárdico que también podrían complementar, pero que para efectos de nosotros, que estamos con la parte semiológica, no lo vamos a tocar, sobre todo en los hallazgos electrocardiográficos. Hay que hacer una adecuada historia clínica y allí está muchas veces en la caracterización de la sintomatología del cual está el dolor torácico como un síntoma primordial y muy sugerente, es complementar con el examen físico y ver si es que se evidencia el frote pericárdico. Se dice que casi en los pacientes desarrollados podemos decir cuando hay un proceso de pericarditis que esta es viral, porque generalmente son las más frecuentes. Se pueden autolimitar estos cuadros de pericarditis aguda por virus, son generalmente benignas, muy pocas veces causan mortalidad, es muy, muy baja la incidencia de mortalidad, pero lo que sí debemos de tomar en cuenta de que estos pueden recurrir otra vez y tener un comportamiento oscilante, ¿no? Lo cual
al hacer esto empeora el pronóstico. ¿Qué tiene este dolor pericárdico? Es una sensación opresiva de peso retroesternal que se puede diferenciar o no de un dolor coronario. Este dolor es dolor del pericardio y como ustedes saben son fibras, digamos, es una membrana que está inervada. Entonces, por lo tanto, este dolor tiene cierta peculiaridad. La intensidad puede estar en relación con la mayor o menor extensión del proceso pericardio o su localización también. El dolor va a ser muy probable que esté originado por la inflamación de la pleura diafragmática situado junto al pericardio que está situado más abajo. Por lo tanto, el dolor se va juntando la parte pericárdica con la parte pleural. El dolor pericárdico es referido por los enfermos en el área supraclavicular izquierda, es decir, se aparece como un dolor retroesternal, pero de ahí se va hacia las áreas supraclaviculares izquierdas. Y este dolor tiene un disconfort que aumenta con la respiración, aumenta con el movimiento torácico, aumenta con la tos. Y este dolor puede ser variable desde un mínimo disconfort hasta un dolor, digamos, limitante en cuanto a sus actividades. Este comienzo súbito cuando se presenta y al rozar el tronco o con la deglución, la tos, como estábamos mencionando anteriormente, se puede aumentar este dolor. ¿Qué otras características también habría que señalar? El movimiento, ¿no? Cuando hay ciertos, digamos, movimientos del cuerpo, del tórax, es que va a aumentar. Así, por ejemplo, aumenta en decúbito supino y desaparece o se atenúa cuando se contiene la respiración o con una respiración superficial o al sentarse o al inclinar el tórax hacia adelante, por lo que el individuo siempre tiende a estar en este sentado con el tórax hacia adelante. Generalmente se ubica en la zona media del tórax. En algunos textos van a encontrar que es retroexternal, en otros textos van a decir que no tan en el medio, pero lo cierto es que se irradia hacia la zona supraclavicular y que a diferencia del dolor isquémico, esta puede ir migrando en diferentes partes del tórax anterior, ¿sí? Además, la duración es variable, la intensidad es variable y en el caso del coronario, esta es permanente, es en ascenso, es, digamos, es un tipo de dolor que está en esa zona y que tiene una irradiación bastante conocida, en el caso de los coronarios, que se hace en la zona mandibular, del hombro izquierdo y la cara interna del brazo. Y otra diferencia sería de que en el caso de los dolores pericárdicos, aumentan con la tos, la respiración, cosa que no pasa con los coronarios. La frecuencia del enfermo, o sea, con frecuencia, la irradiación es diferente, como hemos dicho y señalado. En el caso de los pacientes con enfermedad pericárdica, podrían no solamente ir hacia la zona supraclavicular, sino también hacia la zona del trapecio. Confíen en sus datos, confíen en el registro de las características, de cómo le están preguntando y sean bastante minuciosos en la caracterización de este dolor torácico para poder saber si se ajusta a un dolor de tipo pericárdico. A ver. Entonces, y luego el otro, digamos, este proceso inflamatorio del pericardio, ya saben que puede ser acompañado del derrame pericárdico o puede ser una pericarditis seca en la cual solamente está el proceso inflamatorio en la membrana.
Otro dato importante que lo vimos en la lámina anterior era de que el otro signo primordial era el roce pericárdico. ¿Qué características tiene que ser este roce para nosotros considerarlo como un criterio de pericarditis aguda? Primero que esto se considera como un ruido trifásico. Va a tener tres componentes que van a ocurrir de manera, digamos, al mismo tiempo. Uno que es la sístole auricular, la otra que está dada por la sístole ventricular y la otra que está dada por la diástole. Va a variar en intensidad de pocos minutos dentro de un mismo día, solo con auscultarse en determinadas posiciones. Eso es muy importante porque cuando ustedes de repente están examinando al paciente, lo encuentran, luego más un ratito ya no lo encuentran, luego más un ratito lo encuentran en más intensidad y así. O de repente lo encuentran en decúbito dorsal y luego cuando lo ponen en decúbito en posición sentada, lo encuentran mucho más claro. Entonces es variable. El roce es muy inconstante, entonces, y puede variar de un día a otro. Por eso que hay que ser bastante, digamos, insistentes en si están con esa sospecha de que es una pericarditis aguda, entonces auscultar en la mañana, en la tarde, o 2, 3 días seguidos, para ver si es que tienen la suerte de poder encontrar este sonido, este ruido que es el roce pericárdico. Además, se dice que para facilitar un poco la ocultación y como aumenta, nosotros deberíamos de utilizar la membrana del estetoscopio muy firmemente adherida a la piel y colocando el estetoscopio en la zona paraesternal izquierda, en el ápex y mesocardio. De esa manera aumentaría la rentabilidad diagnóstica de poder encontrar. Algunas veces este roce se puede encontrar con un roce que se atenúa con la inspiración. Y cuando hay una pericarditis con derrame no compresivo, no hay evidencia de signos clínicos especiales, ¿no? Ya que la presión venosa y arterial y el gasto cardíaco y el pulso son normales. Hay que ver en el caso de la pericarditis aguda que van con, digamos, derrame pericárdico, saber que otros signos que también se pueden encontrar es la imposibilidad de palpar el latido de la punta, esto debido a la interfase que está viendo por la presencia de líquido y que no permite que el impulso ventricular llegue hacia el tórax anterior. Entonces, o en el caso de la auscultación, que los ruidos se tornen algo apagados o poco audibles en relación justamente de ello, ¿no? Y el signo de Ewing, que también se puede observar cuando hay derrame pericárdico, en la cual se va a, digamos, desaparecer la sonoridad pulmonar justamente por la presencia de la matidez cardíaca. Entonces, los factores que van a influir en sospechar de que estamos frente a una pericarditis aguda y como sabemos que la causa más frecuente es viral, voy a apostar en un 70, 40, 80% de que estoy frente a esta entidad y por lo tanto voy a buscar síntomas equivalentes de fiebre, de proceso infeccioso, como malestar, hiporexia, astenia, fiebre y todo lo que conlleve con la fiebre, ¿no? Que es la cefalea, algunas artralgias, sudoración, algunos escalofríos, la relación o solamente fiebre. Y en el caso del laboratorio, pedir un hemograma, un PCR para demostrar que es un proceso inflamatorio agudo en la clínica del paciente, ¿no? El otro síndrome viene a ser el derrame pericárdico. En el caso del derrame pericárdico, acá ya hay un líquido que se ha establecido entre las dos membranas y este líquido va a tener grados, que puede ser leve, moderado o severo, puede ser de instalación aguda, es decir, muy rápidamente se ha instalado, o puede ser de instalación más paulatina en el tiempo. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque de eso depende la clínica y la sintomatología. Normalmente dijimos que había un espacio, pero que era virtual y que esto tenía un líquido de lubricación que entre 15 y 50 mililitros. Pero ¿qué pasa cuando aumenta la fuerza de formación del líquido o
disminuye la fuerza de eliminación de líquido, entonces vamos a tener líquido que vamos a ganar. Y esto ya supera estos parámetros y esto ya supera y nos da sintomatología. ¿Cuáles son las causas que pueden hacer que haya este aumento de líquido en la cavidad pericárdica? Primero, causas sistémicas que involucran alteraciones de la presión arterial, como lo que ocurre tal cual en los síndromes edematosos, ¿no? O disminuye la presión oncótica o aumenta la presión hidrostática, ¿ok? Y estos más responden a enfermedades en las cuales hay un movimiento de líquido hacia la zona del intersticio y a través de los vasos intersticiales periparietales también van a aumentar el líquido en las cavidades, cavidad pleural, cavidad pericárdica, cavidad peritoneal. Por ejemplo, buscar antecedentes en caso de disminución de la presión oncótica, de cirrosis hepática, de síndrome nefrótico, de enfermedades perdedoras de proteínas, de desnutrición. En el caso de aumento de la presión hidrostática, buscar pacientes que puedan tener síntomas de insuficiencia cardíaca, ganancia de líquido, como podría ser en las enfermedades renales crónicas. Aumento de la permeabilidad capilar, eso sí ya tiene que ver con un proceso directo, una noxa directa, una afrenta directa sobre las membranas pericárdicas, y esta es la que va a provocar justamente la inflamación. Disminución del drenaje linfático, también en el caso de algunas obstrucciones, algunos procesos proliferativos, que lo que van a hacer es justamente ocasionar esta disminución del drenaje linfático. Entonces, al final queda con líquido la cavidad pericárdica. Y al quedar con líquido, si nosotros sabemos que lo que juega justamente para mantener este 15 a 50 mililitros es la presión intracavitaria, la presión intramural y la presión intrapericárdica, entonces cuando hay aumento progresivo de este líquido dentro de la cavidad pericárdica, entonces lo que vamos a hacer es que va a haber una alteración de estas tres presiones. Y al haber una alteración de estas tres presiones, pues va a haber una disfunción pericárdica provocando una disfunción ventricular o de la dinámica del ciclo cardíaco. Este líquido tiene que ser estudiado y puede ser un trasudado o un exudado, siendo trasudado digamos, aquellas condiciones en las cuales las causas son netamente por alteraciones de presiones y causas sistémicas, como habría sido la disminución de la presión oncótica o el aumento de la presión hidrostática, mientras que si es un exudado, ya me está hablando que hay una transgresión de la membrana por irritación, inflamación, por continuidad de algún proceso, digamos, de enfermedades neoplásicas, infecciosas, inmunológicas, etc. ¿De qué dependerá los síntomas que presenta el paciente? Dependerá justamente de todos estos parámetros, ¿ok? Entonces, así nosotros tenemos que tipificar que los derrames pericárdicos pueden ser agudos o crónicos, pueden ser leves, moderados o severos, pueden ser trasudados o exudados, y de acuerdo a toda esta información, uno se va dando digamos, idea y va acercándose más sobre el diagnóstico del paciente. En el caso del derrame pericárdico, tenemos de que las causas pueden ser múltiples. Dijimos de manera general, fisiopatológicamente lo dividimos en 4. Es por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, por alteración de la permeabilidad capilar o por disminución de la reabsorción linfática. Pero en este caso, ya yéndonos un poco más a la etiología, hay que ver características clínicas en la historia clínica si es que se asemeja digamos, este debut de derrame pericárdico con cuadro sugerente de pericarditis aguda, que de pronto terminó en derrame pericárdico, enfermedades autoinmunes o vasculitis, para lo cual hay que estar atento a la sintomatología en relación a ello,
secundaria afectación de estructuras próximas, esto porque ya se está sospechando alguna tumoración a nivel de mediastino o a nivel pulmonar, pericarditis asociada a enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, síndrome de Cushing o enfermedades que puedan contribuir justamente a este aumento del líquido del pericárdico, o las neoplasias, ya sea primarias de mediastino o pulmonares o metastásicas de algún otro órgano hacia la zona del mediastino. Entonces, ¿de qué va a depender los síntomas y signos? Van a depender de la velocidad de instalación del derrame. A más rápido se instala el derrame, más sintomatología va a tener el paciente. Va a depender del volumen del derrame. A más volumen, más sintomatología va a tener el paciente. Depende de la causa. Tenemos desde procesos infecciosos a procesos neoplásicos, a procesos inflamatorios, a procesos simplemente de alteraciones de las presiones arteriales. Entonces hay que estar atento de todos los antecedentes del paciente y la sintomatología no solamente propia del derrame pericardio, sino de la sintomatología paralela que me puede ya estar diciendo sobre su causa. También hay síntomas que también debemos de registrar como la tos, ronquera, hipotaquimia y disfagia que están en relación a cómo está, digamos, relacionándose el aumento del derrame pericárdico y sobre todo la distensión del pericardio hacia afuera, hacia las estructuras vecinas, y está provocando algún tipo de compresión, irritación, contacto y estímulo de estas estructuras, provocando estos síntomas paralelos como es la tos, la ronquera, el hipo, la taquipnia o la disfagia. Acá justamente vimos el tema de los hallazgos, ¿no? ¿Qué hallazgos podemos tener en el examen físico? Pues vamos a tener de que el paciente al momento del examen físico va a aumentar el área de matidez cardíaca cuando se pierde en la parte posterior, sobre todo en la región escapulovertebral del emisoras del lado izquierdo, se pierde digamos, el área de matidez aumenta y se va perdiendo fuera de ello la sonoridad pulmonar, es que estamos hablando de que está aumentando el derrame pericárdico. Imposibilidad para palpar el latido de la punta, porque recuerden que hay una interfase de líquido entre el músculo miocárdico y el tórax, entonces por lo tanto la llegada de esta va a estar alterada y disminuida. Auscultación opaca, poco audible de los tonos cardíacos y el signo de Ewing, que era lo que les estaba diciendo en relación al aumento de la matidez cardíaca. Ahora, si nosotros tenemos de que esta es un líquido que es en poca cantidad, o si no, que se está instalando lentamente el proceso a lo largo del tiempo, entonces eso va a estar en relación directa a los mecanismos compensatorios que tiene el organismo para manejar estas presiones intracavitarias y por lo tanto puede ser silente en su sintomatología. Entonces, pero cuando esta aumenta y aumenta, y aumenta, entonces ahí sí que voy a tener que este líquido que está cada vez aumentando dentro de la cavidad pericárdica va a tener compresión de estructuras vecinas como la que habíamos señalado anteriormente. Así, si es que comprime el esófago, va a tener disfagia como sintomatología. Si comprime el bronquio, la tráquea, va a tener tos. O también no solamente directamente, sino también por el tema del nervio laringio recurrente, ¿no? Si el paciente tiene compresión del parénquima o invasión de parénquima, va a haber disnea. Si el paciente tiene compresión del nervio frénico, entonces va a haber hipo. Si tiene compromiso el nervio recurrente, va a haber tos y afonía o disfonía. Y este derrame pericárdico también puede evolucionar
hacia un taponamiento cardíaco, que sería el tercer síndrome de los síndromes pericárdicos, en la cual ya estamos hablando de un proceso que puede estar en riesgo la vida del paciente. Y para eso, recordar otra vez por qué es importante el pericardio, porque el pericardio va a contribuir a la distensibilidad ventricular. Y si vemos de que ya el pericardio está ocupado por el líquido que ya está tensando prácticamente esta cavidad intrapericárdica, evidentemente también me va a ayudar a que haya menor distensión ventricular, provocando alteraciones en la dinámica del ciclo cardíaco. La relación presión-volumen del corazón con pericardio representa la suma de distensibilidad del pericardio junto al del propio miocardio, lo cual se va a ver alterada esa relación cuando hay derrame pericárdico masivo. La relación entre la presión mural y las presiones intracavitarias e intrapericárdicas, importantísimo esto, sobre todo registrarlo cuando, digamos, tenemos de que no se ha optado por el tiempo de instalación o por volumen de presentación sobre los mecanismos compensatorios, ¿no? Y también interfiere, digamos, está involucrado también en la afectación de la interferencia o interdependencia diastólica ventricular. Entonces, ¿qué es lo característico de estos casos? Es que cuando el paciente va a presentar un deterioro hemodinámico significativo y que esto va a, digamos, este volumen que está contenido en el espacio interpericárdico va a ser tal que va a provocar una compresión significativa del corazón, de forma que los mecanismos compensadores van a ser superados. eh, una compensación significativa del corazón por aumento o acumulación de contenido pericárdico, incluyendo líquido pericárdico, sangre, coágulo, pus o gas, ya sea simplemente o en combinación. Es decir, de que de todas maneras este aumento va a generar justamente de que se pierdan todas las funciones que habíamos comentado con respecto al equilibrio que hay entre y la armonía que hay entre estas presiones, digamos, involucradas, ¿no? La intracavitaria, la interpericárdica, la pericárdica, ¿no? Entonces, acá podemos tener una situación que ponga en riesgo la vida del paciente y que puede terminar en un estado de shock con disociación electromecánica y muerte del paciente. Por lo tanto, no hay que subestimar la sintomatología de un paciente que está viniendo, pero ya está viniendo por, si es posible, síntomas bastante sugerentes de que podemos estar frente, síntomas y signos, porque recuerden que al momento de los signos voy a tener casi los mismos que un derrame pericárdico, ¿no? Y que me va a objetivar de que está viendo algún grado de compresión a través de, digamos, del derrame, la distensión del pericardio sobre estructuras vecinas, pero también hallazgos semiológicos como la disminución de la palpación del choque de punta o también la pobre ocultación de tonos de los ruidos cardíacos disminuidos por la presencia de este derrame. Pero también hay otros, ¿ah? Entonces, ahí, cuando se desarrolla el cuadro de taponamiento pericárdico, la exploración es mucho más expresiva. Entonces, el paciente va a venir con una sensación de gravedad, con una facie de ansiedad y nerviosismo, como si estuviera en una situación inminente de muerte. El paciente presenta sudoración profusa, taquicardia con tonos inaudibles o apagados, y aunque, si es que, por eso siempre la gravedad depende de la velocidad de instalación y depende también de cuánto líquido hay, podría ser normal. Pero lo que, en el sentido de la audibilidad de los ruidos cardíacos, pero en cuanto a los hallazgos físicos, el paciente está hipotenso, taquicárdico, con signos de hipoperfusión periférica, con cianosis. Y esto va a ocasionar de que haya éstasis yugular importante
y el paciente básicamente va a aumentar la presión venosa central mayor de 10 milímetros de mercurio. Estos cuadros terminan ya en un estado de shock cardiogénico muy, pero muy galopantes, con presencia de, digamos, de una muerte inminente. ¿Hay algo característico en estos pacientes? Bueno, sí, justamente el deterioro de la presión arterial sistólica, ¿ok? Y también de la amplitud de la onda del pulso durante la inspiración. Entonces esto va a generar que va a ocasionar el pulso paradójico. Es decir, que el paciente al momento de la inspiración profunda va a haber un mayor descenso de la diferencia de la presión arterial. Y eso nosotros le llamamos pulso paradójico, que es característico de los pacientes que tienen taponamiento cardíaco. Casi todos tienen esa característica, entonces por eso que hay que buscarlo, ¿no? Es más, los cirujanos vasculares cuando quieren ver si van a entrar a hacer una ventana pericárdica para descomprimir el líquido, descomprimir al funcionamiento de los ventrículos, entonces, o de la dinámica ventricular, lo que preguntan o ellos mismos realizan es si es que está con pulso paradójico o no. A esto se le llama pulso paradójico de Kussmaul. Entonces, repasando, los ruidos son apagados, alejados, generalmente están disminuidos. En la zona donde mejor se van a ocultar los tonos cardíacos en el taponamiento van a ser en la base, pudiendo existir cierto refuerzo del segundo ruido cardíaco, que viene dado por el componente pulmonar. El cuadro clínico, además, puede ser confundido con una insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico. Sin embargo, a diferencia de esta, no van a haber signos de congestión pulmonar como sí hay en la insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué no hay? Porque el ventrículo derecho no recibe suficiente volumen y por lo tanto es incapaz de enviar suficiente cantidad de sangre hacia adelante capaz de generar edema pulmonar, aun cuando existen altas presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Entonces, esa sería una gran diferencia con respecto al síndrome de insuficiencia cardíaca, ya que en el taponamiento cardíaco, si bien es cierto, hay una mala dinámica de funcionamiento del corazón, pero sin embargo lo que no hay es congestión pulmonar. Finalmente, estos cuadros recurrentes, persistentes, ya sea floridos o no floridos, oligosintomáticos o no, pueden terminar en una pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva va a ocurrir ya cuando el proceso inflamatorio pasa a un siguiente nivel en la cual hay factores de activación de fibroblastos, va a haber una fibrosis establecida con membranas engrosadas que van a provocar la restricción del llenado diastólico cardíaco. Además, esto es común o viene a ser como el estado común de muchas condiciones médicas que terminan en una pericarditis constrictiva, como por ejemplo procesos inflamatorios, procesos infecciosos, procesos autoinmunes, etcétera, que afectan el pericardio y que de alguna manera, cuando no se diagnostican, no se tratan, o recurren en sus presentaciones, pueden terminar en esta condición común de pericarditis constrictiva. Como ya estamos hablando de que es una condición común, entonces muchas veces ya no podemos detectar cuál ha sido la causa original que la ha llevado a eso. Es posible que muchas de estas pericarditis constrictivas idiopáticas sean secuelas de una pericarditis aguda inflamatoria no detectable clínicamente. Sin embargo, esto es difícil de poder, digamos, demostrarlo, ¿no? En la mayoría de los casos va a existir afectación de ambas hojas pericárdias, tanto la parietal como la visceral, aunque en algún caso el proceso constrictivo va a afectar únicamente la hoja pericárdica visceral, ¿no? Eso es importante porque de alguna manera se va a afectar no de manera tan simétrica, tan proporcional el proceso de fibrosis de esta membrana. Entonces, ¿cuál sería la fisiopatología? Primero hay el proceso
inflamatorio, crónico, en la cual va a estar involucrado el depósito de calcio que va a engrosar, endurecer el pericardio. Este engrosamiento va a provocar una restricción uniforme al llenado de todas las cámaras cardíacas y va a provocar bandas de constricción que pueden ser o que pueden localizarse en anillos auriculoventriculares, en el surco aórtico, en el tracto de salida del ventrículo derecho, en las venas cavas, y al afectarse de forma homogénea todas las cámaras cardíacas, existe una elevación y un equilibrio en las presiones diastólicas de las 4 cavidades. Entonces, por lo tanto, este paciente, digamos, de alguna manera se restringe el llenado diastólico, pero sobre todo aumentan las presiones venosas sistémicas. Y su cuadro clínico va a estar justamente en relación a eso. Al aumentar las presiones sistémicas, entonces lo que vamos a tener es que va a haber síntomas en relación a congestión sistémica como edema de miembros inferiores, distensión abdominal por congestión hepática, ascitis, y cuando la presión de llenado ventricular izquierda y derecha se eleva entre 15 a 30 milímetros de mercurio, aparecen síntomas como congestión venosa, pulmonar, disnea, tos, ortopnea. La disnea se agrava cuando existe derrame pleural o ascitis. Lo que más se va a encontrar en el examen físico es el aumento de la presión venosa yugular con la típica ingurgitación yugular. Hay el signo de Kussmaul, que es diferente a la maniobra de Kussmaul, que en este caso el signo de Kussmaul consiste en el aumento de la inspiración de la presión venosa sistémica. Va a haber pulso paradójico, pero esto se va a presentar de manera infrecuente, a diferencia del taponamiento cardíaco, que es algo bastante constante, que nos ayuda un poco a diferenciar de otras condiciones, y el momento, sobre todo, en la cual se está instalando el derrame de tipo taponamiento cardíaco. En cambio, acá se puede presentar, pero es infrecuente, ¿ya? Y un dato muy característico en la ocultación es el ruido diastólico pericárdico o un chasquido pericárdico que ocurre generalmente a 0.09 a 0.12 de segundos de ruido cardíaco y que corresponde al súbito cesado del llenado ventricular por el pericardio no distensible, ¿no? Entonces recuerden que es un pericardio engrosado, es un pericardio rígido y sobre ese pericardio podría tener, digamos, este ruido diastólico o también llamado chasquido pericárdico. Bueno, entonces es como si estuvieran frente a un paciente con una falla cardíaca derecha, pero que también puede tener disfunción a nivel de ventrículo izquierdo, provocando también congestión pulmonar con sintomatología respiratoria de tos, disnea y ortopnea. Y por el lado derecho va a estar la ictericia por la hepatomegalia, por la congestión pasiva hepática, va a estar el edema de miembros inferiores, va a estar el aumento de las presiones sistémicas pulmonares con hepatomegalia, con edema, con ingurgitación yugular, con reflujo hepatoyugular, con ascitis. Bueno, si tuvieran alguna pregunta para poderlas resolver. ¿Ninguna pregunta? Todo claro, doctora. Ya, listo. Entonces, nos quedamos acá y ya nos encontramos el lunes para las 2 clases.